Haz esto cuando te paguen, porque la diferencia entre las personas que multiplican su dinero y las que viven con el agua al cuello esperando el próximo pago está en lo que hacen los próximos 30 minutos después de recibir su ingreso. De hecho, la gran mayoría de personas cometen el mismo gran error, ya que apenas les entra el dinero a la cuenta empiezan a pensar, bueno, ya me han pagado, ahora sí puedo comprar esto, puedo ir a tal sitio, y sin darse cuenta ya gastaron el 80% de sus ingresos antes de los primeros 15 días. Y justo ahí vuelven a contar los días en el calendario para ver cuánto tiempo les queda hasta el próximo ingreso. Como si fuese un hámster corriendo en una rueda infinita, trabajando más y más, pero nunca avanzando. Por eso, en cuanto cobres, debes seguir los siguientes pasos. Primero, paga lo imprescindible, porque muchos gurús te dicen que lo primero que hay que hacer cuando cobras es invertir. Y sí, pero cuando ya hayas cubierto lo esencial. Porque cuando no pagas el alquiler, te echan de casa. Cuando dejas de pagar la hipoteca, te quitan la casa. Y cuando no pagas una tarjeta de crédito o una deuda, empiezan a cobrar recargo tras recargo y acabas entrando en una espiral de deuda brutal. Y es que el objetivo aquí no es hacer milagros con tu nómina, es evitar que pierdas lo básico, tu casa, tus suministros, tu tranquilidad. Y para eso tienes que cubrir tus gastos esenciales primero, o lo que llamaríamos tu línea base financiera. Pero, ¿qué entraría en tu línea base financiera? Pues todos los gastos que necesites para vivir, como tu vivienda, el alquiler, la hipoteca, las facturas básicas, como la luz, el agua, el internet, la comida, el transporte para ir a trabajar, los seguros imprescindibles, como el del coche o si lo necesitas el de salud, y también los impuestos que tenemos que pagar sí o sí. O sea, ese mínimo que necesitas para poder vivir sin sobresaltos. Y lo ideal es que lo mantengamos por debajo del 50% de nuestros ingresos mensuales y lo distribuyamos de esta forma. Y esta es una regla financiera básica, pero para ser completamente honesto, yo creo que más bien debería representar el 25% y no el 50%. Y la única opción que existe no es solo recortando tus gastos, sino aumentando tus ingresos, lo que es totalmente posible independientemente en la situación en la que te encuentres, ya que puedes conseguir un ascenso en el trabajo, generar rentabilidades por tu dinero o empezar un negocio secundario compatible con tu jornada laboral actual. Porque recuerda que tu potencial de ingresos siempre será mayor que tu potencial de ahorro. Y sé que hacer que tus necesidades básicas estén por debajo del 25% de lo que ingresas justo ahora suena bastante imposible. ¿Y cómo puede sonar si te lo dice un chaval al que le van bien las cosas? Pero créeme, sé muy bien lo que significa ganar muy poco, ya que nací en una familia con ciertas comodidades, pero después de la crisis de 2008, mi padre se arruinó completamente. Y desde los 16 años empecé a trabajar en varios sitios como comercial a puerta fría o repartidor, llegando a cobrar 4 euros la hora, que para vivir en España es un pago bastante bajo. Por lo que me llevó una cantidad muy considerable de tiempo aumentar mis ingresos hasta alcanzar una base financiera inferior al 25% de mis ingresos. Pero créeme, si yo puedo hacerlo en menos de 11 años, tú también puedes. Y en especial con todas las oportunidades de trabajos y formas de ganar dinero online que hay hoy en día. Y entiendo bien que es más complicado que todo eso, pero considera mi regla del 25% como un objetivo hacia el que apuntar. Ahora bien, una vez cubres tus gastos esenciales, toca aplicar la regla de Warren Buffett. Y es, no ahorras lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Pero lo primero con ese dinero no es buscar la inversión que se multiplique por 5 en un año, porque seguramente no tengas la suficiente claridad para poder verla, ya que lo primero y más importante es construir el fondo de emergencia. Y esto es algo que literalmente te va a cambiar la vida, porque va a reducir muchísimo tu estrés financiero y te va a dar la claridad necesaria para tomar mejores decisiones con tu dinero. De hecho, es probable que hayas sentido ese estrés horrible cuando algo en tu casa se rompe, cuando hay que llevar el coche al mecánico o cuando surge cualquier gasto inesperado. Esa sensación de ¿dónde voy a sacar el dinero para pagar todo esto? Pues bien, con un fondo de emergencia, este estrés desaparece completamente, porque el fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de tu línea base financiera. Y ojo, no de tu salario, sino de tus gastos esenciales. Si por ejemplo tu línea base era de 500 euros, tu fondo de emergencia tiene que ser de entre 2.000 y 3.000 euros. Y esto te va a dar la base necesaria para construir todo lo demás. Porque si por lo que sea pierdes el trabajo, tendrás la tranquilidad de tener entre 3 y 6 meses para solucionar la situación, sin tener que depender de nadie ni endeudarte. Sin embargo, al contrario de lo que mucha gente dice, este fondo de emergencia no tiene que estar completamente parado y criando polvo.
tiene que estar en una cuenta separada a tus gastos diarios y a poder ser en una cuenta remunerada o en activos de muy bajo riesgo, como los que veremos próximamente en este canal. Ya que si no hacemos esto, el impuesto de los pobres, la temida inflación, que es lo que hace que tu dinero cada año valga menos, irá devorando nuestro fondo de emergencia. Mientras que si conseguimos, aunque sea una pequeña rentabilidad de entre el 2 y el 4% con productos libres de riesgo, nuestro fondo de emergencia irá creciendo solo, manteniendo su valor en el tiempo. Y una vez ahorremos esta cantidad, podremos destinar más dinero a lo que va a darnos ese crecimiento exponencial de verdad. Así que en un mundo ideal, cuando ya hayamos construido el fondo de emergencia, debemos destinar un 30% a algo que nos va a dar una alta rentabilidad y además 100% asegurada. Pero lo normal es que si alguien te dice que garantiza una alta rentabilidad, yo te diga que huyas de ahí, porque lo más seguro es que las personas que lo proponen sean unos estafadores. Sin embargo, aquí es 100% real, ya que estoy hablando de pagar tus deudas con altos intereses. Es decir, ¿por qué empezar a invertir para conseguir sin ninguna garantía un 10% o si eres muy bueno un 20% cuando puedes tener un retorno garantizado del 20 o del 25% al pagar la deuda que constantemente está mermando tu dinero cada día que pasa? De hecho, es exactamente lo mismo que si una persona quiere comer mejor y empezar a hacer ejercicio, pero tiene un parásito en su intestino, comiéndose todos sus nutrientes. Lo ideal, la prioridad del médico, va a ser primero deshacerse del parásito, porque eso garantizará que se sienta mejor. Entonces, si tienes deudas con intereses superiores al 6%, tu prioridad debe ser pagarlas cuanto antes. Y aquí existen dos métodos muy efectivos para hacerlo. Número 1, el método de la avalancha. Y esta es la forma más lógica de pagar una deuda, porque pagas la deuda con la tasa de interés más alta primero. Lo que quiere decir que ordenas tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Sigues haciendo el pago mínimo en todas, pero te centras en pagar al completo la deuda con el interés más alto. Y una vez esté pagada, coges todo ese dinero que estabas pagando y lo sumas al pago de la siguiente deuda más cara. Pero hay una segunda estrategia, y es el método de la bola de nieve. Aquí ordenas las deudas de menor a mayor cantidad, sin importar la tasa de interés. Y de vuelta pagas el mínimo exigido en todas. Pero todo el dinero extra va a la deuda más pequeña, para ir consiguiendo picos de motivación al ver cómo va desapareciendo una tras otra. A pesar de todo, el método más eficiente para pagar las deudas, porque es la estrategia que permite quitarlas más rápido y pagar menos dinero en total, siempre va a ser el método de avalancha, y es el que yo te recomiendo aplicar con disciplina. Ahora bien, una vez tengamos unas finanzas más saludables que el 80% de la población, podemos utilizar nuestros ingresos para aumentar nuestra riqueza. Pero esto no lo debemos poner en empresas de alto riesgo que vayan a descubrir la cura del cáncer. Lo debemos hacer en inversiones reales, tangibles y sobre todo de calidad. Inversiones que aunque empiezan pequeñas, se van convirtiendo en monstruosas con el tiempo. Por ejemplo, con una inversión de 250 euros al mes y suponiendo una rentabilidad del 8% anual, tendrás 1,3 millones de euros en 45 años. Y eres libre de consultar cualquier calculadora de interés compuesto en internet para hacer tú mismo esos cálculos y sobre todo fijar tu propio objetivo. De hecho, uno de los muchos lugares donde puedes conseguir estas rentabilidades es mediante, por ejemplo, un ETF sencillo del SP500, que engloba las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y que ha tenido unas rentabilidades en los últimos 100 años de entre el 7 y el 9% anual. Y aunque sea un asesor financiero certificado, esto no es ninguna recomendación de inversión, e invertir conlleva riesgo. Sin embargo, en la descripción te voy a dejar la guía completa para que puedas entender cómo empezar a invertir en ETFs al 100%, ya que es un activo que apenas requiere tener conocimientos, y además tiene unas comisiones bastante bajas. Ahora bien, si quieres crecer tu patrimonio de forma mucho más rápida, entonces puedes adquirir el conocimiento necesario para invertir directamente en empresas de alta calidad. Esto es lo que yo hago y con lo que he acumulado la mayor parte de mi patrimonio. También es lo que me ha dado el conocimiento para crear, asesorar y dirigir empresas. Ahora, esto no es para todos. Esta es una forma más rápida, pero que también requiere una mayor dedicación por tu parte. Y seguramente tenga más sentido combinar ambas estrategias, teniendo unas pocas empresas de extrema calidad junto a una gran cesta de acciones como el ETF del SP500 o el MSCI ACWI.
De todas formas, las estrategias para crecer tu patrimonio te las iré enseñando en este canal, así que solo tienes que suscribirte y estar atento a los nuevos vídeos. Y una vez has cumplido el plan, toca disfrutar del 25% restante de tu ingreso, porque esto es para gastarlo en lo que tú quieras: viajes, restaurantes, ropa, lo que tú quieras, puro ocio. Así que cuando cobres tu salario, distribúyelo así, con el objetivo de llegar hasta aquí, para poder acelerar mucho más el crecimiento de tu patrimonio. Y la verdadera razón de todo esto que nadie te cuenta es porque cuanto antes llegues a los $10.000, antes se disparará todo tu patrimonio. Y te lo explico en el vídeo de aquí. Soy Alejandro Llueva y recuerda, haz que sea inevitable.